Iván, encantado de recibirte al programa. Iván Barrantes, un Muchas gran gracias, Jorge. politólogo y analista de la realidad nacional. Y, bueno, y complicada, la parte política. Sí. Muchos temas abiertos recientemente. Todo este problema del Banco Central pidiendo información muy privada, muy especializada para estadísticas, usando la autoridad que tiene, ¿va? Y prácticamente ya todos los bancos van rindiéndose, ¿va? Pero no cabe duda que es un elemento que no deja de preocupar a la ciudadanía, ¿va? Es un tipo de cambio que sigue bajando, Llegó a ¿va? su mínimo histórico y el 2015 Del no estaba tan 2015, bajo. sí. Un problema lógicamente de seguridad complicada, la pobreza igual, o más bien aumentando. La estabilidad macroeconómica, bien. Si hay algo que se le puede dar un buen crédito al presidente es que se ha manejado bien. Vamos a ver los últimos meses porque viene mucha presión, ¿verdad? Sí. Porque se le acaban los presupuestos a todos los ministerios y comienzan las presiones, ¿verdad? Pero bueno. Mira, es una situación interesante, Jorge, porque digamos que, así como en los toros a la tica, cuando entra un toro y se levanta como a 5 madres, ¿verdad? Un solo, la gente dice que buen toro, ¿verdad? Y hay toda una efervescencia, una emoción, pero conforme va bajando el toro su intensidad, y va bajando el nivel y ya todo no el hace mundo le da nada, vuelta. ya todo el mundo empieza a decir, bueno, ¿y entonces qué? Pero queda esa impresión, ¿verdad? El del primer minuto que levantó a 5 más. Yo por eso siempre he dicho que ese cuentico de que el tico no le gusta la confrontación y no le gusta enfrentar, eso no es cierto. O sea, para mí los toros a la tica es la máxima expresión de lo que es la cultura nuestra en ese sentido. Este gobierno tiene un poco ese síndrome. Cuando uno analiza la construcción de imagen del gobierno, de la administración Chávez Robles, los primeros 3, 4 meses fue como ese Miura. Y generó esta efervescencia con este estilo muy particular, muy individual, ¿verdad? Muy centrado en la figura del líder y haciendo eco en lo que en el mundo popular se considera que es un presidente, que es el que manda, ¿verdad? El que golpea la mesa. De nuevo, sí, muy el cuentico de la democracia y todo lo que querás, pero allá en el mundo popular, en Los Atillos, en La Juelita, Guantafilo, en todos esos barrios, el hombre fuerte es una necesidad y era un pedido a gritos después de administraciones muy frágiles y muy débiles en cuanto a esa figura, como lo fue Laura Chinchilla, como lo fue Luis Guillermo, ni que se diga Carlos Alvarado. Entonces ese reclamo estaba ahí, como decimos en mercadeo, el mercado demandaba. Y el hombre entra ahí como cuchillo en mantequilla y haciendo una lectura muy interesante de la situación y metiendo el partido a su mismo juego, que es el juego del caos. El juego del caos, de la permanente crisis, de la permanente confrontación, y digamos que eso le ayudó a construir una imagen muy potente, muy fuerte. Yo recuerdo en los primeros 3 meses había estudios que lo ponían con aprobaciones de hasta 80%, en los positivos que llaman, ¿verdad? Pero así como el toro Miura, después de levantarse a 5 fulanos y que todo el mundo aplaudía en la gradería, empieza a bajar la intensidad, efectivamente el gobierno ha ido perdiendo intensidad. Y ya lo vemos en evaluaciones donde de los 80 positivos ya andan en 50 y como con 20 negativos, entonces ya su saldo es 30, que no es nada extraordinario, no es nada del otro mundo. Puede que siga siendo bueno con respecto a tener 15 meses de administración, pero tampoco es la panacea. Y entonces empiezan los cuestionamientos en el colectivo. Y empiezan entonces a salir, ya una vez que pasó la efervescencia, ¿verdad? Y los simbolismos de, yo doy la orden de que pongan los puentes Bailey, nunca los pusieron. ¿Me entendés? Se va Riteve de aquí porque han choriceado y se han robado la plata y eso para mí es una ilegalidad tal y como le hicieron. O sea, todas esas manifestaciones, una vez que pasó esa efervescencia, una vez que pasó esa primera impresión. En la 27, no la vamos a hacer porque... Exactamente. Tal cosa. Exactamente. Hay un libro muy bueno que se llama The First 19 Days, los primeros 90 días, que es sobre cultura organizacional y el libro en ese sentido
Toda la teoría lo que explica es que una persona, ya sea en una organización, en una relación, en un negocio, en un nuevo puesto de trabajo, en los primeros 90 días construye quién es y lo que es y cómo es percibido, y difícilmente después de esos 90 días cambie esa percepción construida. De ahí viene el famoso refrán de la primera impresión manda, ¿verdad? Entonces digamos que ahí sí fue muy efectivo con la complicidad de una oposición muy débil, muy frágil, inexistente, porque evidentemente la entrada de este Toro Miura dejó a todo el mundo desconcertado. En ese sentido, era un estilo diferente, una forma de golpear diferente, el manual de protocolo y buenas costumbres quedó hecho a un lado, como el papel higiénico. O sea, el tipo realmente construyó, pero el partido ha seguido, ya vamos por 15 meses, y entonces empieza a notarse, primero, que no hay un proyecto político como tal, que no lo puede haber. Es un tipo que gana sin partido, sin proyecto, sin relato, simplemente gana a partir de lo que es y en función de un rival que tiene un antivoto muy grande. No hay un proyecto político, no hay una construcción de sociedades o de puentes, como quieras llamarlo, con la oposición o con otros grupos que sí tienen, digamos que más experiencia y más capacidad en el arte de gobernar. Y a mi gusto, el principal problema, muy emocional. ¿Qué es muy emocional? Si le caes mal, estás listo. Si se enamora de vos, lo que digas. Entonces, esa emocionalidad, yo le llamo mecha corta, o sea, usted lo prende y en 2 toques explota, ¿verdad? Lo hace generar conflictos y luchas innecesarias y desgastes innecesarios. Entonces, lo que estamos viendo es un proceso de efervescencia que ha ido bajando, 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 y estamos ahorita en un tema flat, limbo. Pero empiezan a salir los grandes problemas estructurales que están aquejando a este país y que nadie los está tomando. El problema de la educación. Eso es un desastre lo que tenemos. Pero o sea, si éramos en el pasado potencia mundial Y ejemplo, o sea, total con respecto a nuestro modelo educativo, hoy estamos en la calle. Cuando ves que el 47% más o menos de la población no se egresó de secundaria, cuando ves que la gente en secundaria, hoy por hoy, los que han vivido desde 2019 el problema entre huelgas, apagón educativo, etcétera, no saben ni leer, no saben analizar, salen sin conocimiento. O sea, si usted hoy en Costa Rica, con respecto a México, a Colombia, a Chile, no hay gran diferencia. Si usted se gradúa de un colegio público, usted casi que está hipotecando su vida. Y eso es lo que ha obligado a la clase media, que antes no tenía que preocuparse por la educación de calidad de sus hijos, hoy tenga que dedicar una parte del presupuesto muy grande e inclusive endeudarse para que sus hijos ya no es que van al colegio a la vuelta de la casa, no los mandás ahí, los mandás a uno privado, más o menos, y todos los costos que eso implica, entre la buceta, la alimentación, lo que te cobran, etcétera. O sea, es un deterioro de la calidad de vida, es un deterioro de calidad de vida, y eso súmele que tenés el mismo problema en salud últimamente. Entonces hoy, un hogar de clase media donde los dos trabajan, y si tiene 2 chiquillos, podría decirte que entre el 50 y 60% de su presupuesto lo pueden consumir los gastos de salud, $2,000, los gastos de colegio y un seguro privado, ¿verdad? Para poder entonces optar por la inmediatez. No estoy hablando de la calidad, porque la calidad de la salud pública de este país sigue siendo clase mundial. Estoy hablando de la inmediatez, que es el problema de la atención primaria y la atención secundaria. Primaria es la consulta normal, la secundaria los famosos ambulatorios, que una gastro, que una colo, garajadas de esas, ¿verdad? Entonces, una vez pasada la efervescencia, están aflorando y están saliendo a la luz los problemas estructurales, el problema del sistema de salud, el problema del sistema educativo, el problema de la inseguridad, que ya, o sea, prácticamente el otro año, si esto sigue, entre este país y Guatemala, la diferencia no va a ser mucha, te cuento, ¿verdad? Que lo único es que aquí la industria del secuestro y digamos, los más armados por temas históricos no existen, pero en términos de homicidios por cada 100.000 habitantes y la sensación de inseguridad y de los lugares que están tomados por el AMPA, secuestrados totalmente. O sea, aquí hay barrios donde ya se paga peaje, cosa que antes era impensable, ¿verdad? O sea, aquí hay lugares donde ya están tomados y cooptados por el crimen organizado, porque hay que entender que el crimen organizado no es un tema de droga, es un tema de territorios. ¿Qué significa? Que si yo como grupo capturo un territorio, ese territorio yo lo exprimo. ¿Qué es exprimirlo? Vendo droga, trata de personas, secuestro, extorsión, peaje, etc. O sea, lo ordeño. Por eso es que hay disputas y peleas por los territorios, porque el concepto de crimen organizado tiene que ver con territorialidad, ¿verdad? Y eso lo vivieron los salvadoreños, lo vivieron los hondureños, los guatemaltecos, lo que es la disputa por territorios por parte del crimen organizado. Entonces,
Y tocaste un tema muy interesante. Lo que está sosteniendo al gobierno es su relato con respecto a la economía. Porque digamos que ahí sí ha sido muy consistente y ha sido muy sistemático en el discurso de que estamos creciendo. Sí, estamos creciendo 5 o 6, pero todo estaba sustentado en zonas francas. O sea, tiene titulares muy buenos en ese sentido. Está bajando el desempleo, lo que no se dice es que se está destruyendo el empleo, entonces evidentemente baja el desempleo, la inversión extranjera. Somos campeones en bajar la inflación. O sea, hay una serie de imágenes que ha ido creando sistemáticamente, con discurso, con relato, que ha ido creando en la imagen de las personas de que efectivamente la economía está bien y hay expectativas positivas en ese sentido. Ahí hay un tema muy interesante, cuando nosotros analizamos cómo era percibido el gobierno de Rodrigo Chávez cuando iba a entrar, o lo que iba a hacer el gobierno de Rodrigo Chávez, la percepción de que lo iba a hacer bien era muy alta, más que todo porque el saliente era muy malo, entonces no podía haber más malo que ese, un poco de el razonamiento de la gente. Pero digamos el factor fuerte que se le daba era que iba a ser muy bueno porque era un doctor en economía. Porque este país, como los economistas se tomaron la agenda y no entendemos que los problemas son políticos, porque las decisiones políticas son las que descentraban las cosas y a partir de ahí los técnicos que trabajan. Como el discurso economicista se tomó la agenda, todo está en función de la economía, todo está en función de conceptos como el déficit fiscal, la deuda interna, la relación PIB-deuda, etc. Entonces, en el imaginario, si la economía está bien, el país va a andar bien. Y esta economía tenía que estar bien porque quien iba a entrar era un doctor en economía. Vean la forma en que la gente razona. Y entonces, este fulano entra y empiezan a mejorarse los indicadores. Empiezan a mejorarse los indicadores y son mejorías que sistemáticamente en el discurso presidencial, llámese en cadenas de televisión, llámese en sus conferencias de prensa, cada vez que tiene la oportunidad lo recalca. Y un día conversaba con un colega y me decía, bueno, pero es que efectivamente si la inflación estaba en 10, 11 y está ahora en negativo, y la de alimentos estaba en 25 y lo va por 7, definitivamente tiene que haber un impacto en los precios, tiene que haber un impacto, ¿verdad? En el día a día de la gente, entonces tiene que haber esta percepción de mejora. Pero también bajó el petróleo y ahora va para arriba. Exactamente, y la factura eléctrica con una deuda Antes de 10 dólares bajada, ahora va para arriba y ya no puede sostenerla. Entonces, digamos que eso ha ayudado a que se construya una expectativa, y en el último estudio nuestro de julio, así nos sale, hay una expectativa del futuro buena de la gente. Aunque usted viva en Sagrada Familia, no quiero ser peyorativo, pero como para ejemplificar, aunque usted viva en Sagrada Familia, está sin brete, sus hijos andan ahí fumando mecha en la calle, hay un mae vendiendo crack en la esquina, hay balaceras todas las semanas, un muertico de vez en cuando, a pesar de todo eso, hay una expectativa positiva de que se va a solucionar porque el gran líder está diciendo que la cosa va bien, lo está mostrando con números, aunque sean números macro, no micro, no es tan así, y entonces hay una expectativa. La pregunta es cuánto se sostiene esa expectativa. La gente es pobre en dinero, pero millonario en expectativas. Soñar no cuesta nada, dice el refrán. Pero ¿cuánto es sostenible eso si los problemas estructurales no se solucionan? La salud, la educación, la seguridad, etc. Entonces digamos que estamos en presencia de una situación, yo le llamo el punto de inflexión, o la curva de rendimientos decrecientes. Vos sos ingeniero, ¿verdad? La ingeniería es eso, o sea, llega un momento en que ya tiende a caer. La pregunta es cuándo. O si surgirán acciones o cosas que le permita ese punto de inflexión volver a montarse en la tendencia creciente. Y ahí entra en juego la oposición. Yo he sido muy crítico de la oposición porque yo creo que si este gobierno no tiene proyecto político, la oposición menos. Y tan nocivo es un gobierno sin proyecto como una oposición sin proyecto porque entonces se pierden los equilibrios. El trabajo de la oposición es generar equilibrios. ¿Por qué? Porque si en el gobierno está el proyecto A, yo oposición que tengo el proyecto B, mi rol, mi razón de ser es demostrarle a la gente que B es superior a A. Y A se va a defender. Entonces esa lucha, esa dialéctica, lo que hace es mantener el equilibrio del sistema. Cuando eso se desequilibra, porque alguno de los dos no está haciendo su trabajo, o los dos no están haciendo su trabajo, tenemos un problema de gobernabilidad. ¿Ok? Creo que la oposición ha empezado a entender cuál es su rol, y ya usted ve algunas luchas importantes e interesantes. Creo que hay una lucha en este momento que es simbólica,
que es la famosa rebaja del marchamo. Ve, cuando un tipo que tiene un carro valorado entre 5 millones le dicen que se va a ahorrar el 50-60% de lo que paga hoy, ese tipo dice, este proyecto, o sea, ahí lo veo, no es una cosa etérea ahí, inflación cero, y no la veo porque y lo ve en diciembre. Y lo ve en diciembre. Entonces la posición del presidente de querer vetar ese proyecto es totalmente antipopular, totalmente va en contra de su discurso, va en contra de su relato. Y ahí usted está viendo una oposición férrea, que hasta los mismos socios, y pico votos. que hasta los mismos socios del gobierno, como lo han sido Nueva República y el PUS, tuvieron que echar para atrás porque empiezan a ver que sus bases están diciendo, eso es un proyectazo. Ahí no voy a entrar a discutir que si el hueco fiscal o el no hueco fiscal, que si responsabilidad o no responsabilidad, porque en términos de simbología ese no es la discusión, es lo que simboliza, valga la redundancia, esa acción con respecto a lo que la gente espera. Y ahí sí quiero tocar un punto, creo que aquí hay una discusión hay una equivocación de concepto, y es que el marchamo no es un impuesto a la riqueza. Yo creo que esa idea que uno tiene carro, entonces tener carro igual, tener plata, es equivocada. Es un medio de transporte. No, hay un montón de gente se endeuda para tener un carro, claro, ya sea porque sea su machete brete, ya sea porque no está dispuesto a aguantarse las 2 horas de ida y las 2 horas de regreso en bus, deteriorando su calidad de vida. O sea, es lo que es pasar 4 o 5 horas en transporte para ir al trabajo. O sea, que hay gente que debe levantarse a las 4 de la mañana para que los tiempos se le cumplan. O sea, entonces si usted tiene la primera oportunidad de medio endeudarse para tener un carrito, usted lo va a hacer. Y para pasear y para muchas Exactamente. cosas. Entonces ese concepto de que, como lo dijo el ministro de Hacienda, que era un impuesto a la riqueza, es erróneo. Hasta donde yo sé, el marchamo es... Es que aquí no hay buen transporte público. O sea, pero hasta donde yo sé, el marchamo y el impuesto único a la gasolina, que es creo que es el 70% del componente precio del consumidor final, es para mantenimiento y temas de calles e infraestructura. Y no se usa para eso. Estamos claros que no se usa para eso. Es más, en el inconsciente de las autoridades está tan claro que asustan con la vaina vacía diciendo que si se hace hueco por el marchamo no se pagan aguinaldos. Y digo, pero ¿acaso esa plata es para aguinaldos? Esa plata no es para los huecos de las calles. Porque ya la gente inclusive lo sabe, que eso se usa para otra cosa. Eso está metido dentro del presupuesto. Y si hay un gobierno que ha sido hábil en manipular los temas con respecto a sus destinos finales, es este. Vean lo que está pasando en vivienda. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Están manoseando el FODESAF, que el FODESAF por ley tiene un destino único final, que son un montón de partidas y beneficios, de los cuales el 18 punto algo, no recuerdo, es para vivienda popular. El déficit de vivienda social que se está dando es monstruoso. En un medio, en una realidad donde ya de la clase media para abajo, accesar a la vivienda es casi un sueño, por no decir un imposible. Entonces, todo ese tipo de contradicciones, ¿no?, después de que pasó la emoción del Toro Miura, siguiendo la analogía, es lo que está poniendo en jaque al gobierno, y empiezas a ver entonces de que pasaste de un 80% positivos a un 30-40%, y los negativos empiezan a salir. ¿Qué es lo que ha sostenido la burra? Que aquí todavía no se ha dado un hecho simbólico o un hecho, ¿verdad?, fuerte de magnitud, como lo fue la UPAT con Carlos Alvarado, como lo fue el cementazo con Luis Guillermo, como lo fue la trocha con Laura. Aquí no ha existido un hecho de esos que se capturaron en el imaginario y prácticamente... Bueno, el SINAC le están dando duro. Yo creo que el SINAR puede ser el gran hecho llamado a darle un golpe fuerte a este gobierno. Y no es que, la gente a veces dice, es que usted quiere que lo haya mano, no, es que después uno tiene que entender la realidad. O sea, la gente funciona por símbolos, funciona por imágenes. Entonces ese simbolismo de un gobierno que se ha posicionado como un gobierno anticorrupción en un acto de corrupción a todas luces, porque lo del SINAR es impresentable. Yo le decía un día a un chaval, el SINAR recibe una transferencia del gobierno de millones, creo que son $2 millones al año, no recuerdo la cifra. Tiene una ley que obliga a todas las empresas públicas a invertir el 10% de la plata en medios, en esos canales que no los ve ni la mamá de uno. Una programación horrible. Ese viejo concepto de la cultura y lo nacional, una producción totalmente patética. Y aparte de eso, ahora entonces, con una agencia de publicidad que yo no conozco un caso a nivel global
donde un canal estatal maneja una agencia de publicidad. Eso me parece una cosa rarísima. Knockout. La resucitan y entonces se desvían fondos hacia esa agencia. ¿Qué es desviar fondos? Y si yo soy el ICE y tengo un contrato con Publimark, que es la agencia, con un fee, soy una marca que estoy en competencia y necesito tener activación de marketing full y le pago un fee, no sé, en el mundo de la publicidad vos puedes tener hasta fee de $50,000 por mes. Y no es ni mucha ni poca plata, depende de cuánta gente tenés dedicada en una actividad que es intensa. ¿Qué es actividad intensa? Actividades intensas en uso de marketing, el retail, por ejemplo. El fast food, por ejemplo. O sea, el fast food. Usted está un food court, la cantidad de promociones, la cantidad de descuentos, precios promocionales, combos, o sea, es una cosa, ¿verdad?, del día a día full. Las telecomunicaciones son igual, porque el negocio de vender teléfonos y minutos cada día más competitivo y menos rentable. Realmente donde está la plata es en lo que llaman telecom, que es todo este tema ya de infraestructuras, 5G y todas estas cosas que vamos a entrar. Entonces vos eres una empresa en competencia, donde tenés ya una agencia de publicidad, que es la que te recomienda cómo invertir tu dinero, con una estrategia de medios y un plan de medios. No se vale decirle, no, o sea, sí, todo muy bien, pero tanta plata va para la agencia de publicidad del SINAR. Entonces el acto de dudosa procedencia es, primero, pero si al SINAR lo tenés subvencionado, tanto por la transferencia que le haces, como por el famoso 10% por ley, que tampoco, esa ley deberían eliminarla, y un ente público invertir el dinero como considere pertinente, y no verse forzado a entrar con el 10%. Y aparte de eso, tengo que sacar de mi presupuesto de medios, o mi presupuesto de gasto de marketing, para dárselo a una agencia que no es con la que yo trabajo. Y que a su vez designa por dedo. Y una vez que entró ahí, cómo lo invierte y cómo lo gasta, papá, eso es un hoyo negro. Aunque yo creería que por ser empresa pública, porque si es agencia del SINAR entra dentro del concepto público, deberíamos saber. Bueno, pero ya la Contraloría también está interviniendo. Es que yo creo que le jalaron mucho el dedo a la ternera. Cuando usted la guaca ya la lleva por 9.000 millones, yo creo que ya le jalaste mucho el rabo a la ternera y empieza a ser muy evidente la intencionalidad del movimiento. El movimiento es desviar fondos, que su destino era otro, llevarlos ahí y desde ahí entonces invertirlo en el club de amigos, los medios aliados, porque así como hay prensa canalla, hay prensa vendida, ¿verdad? O sea, a ver, a nosotros, al ciudadano no lo pueden enterrar en cajita blanca. Eso es como el cuento de que eso es un gobierno del pueblo y para el pueblo. Mentira, es quitar una élite para meter otro club de amigos. Así, y prensa canalla, sí, pero hay prensa vendida y todos sabemos quiénes son. ¿Me entendés? Entonces hay una suerte de dialéctica ahí que ha estado funcionando, pero que cada vez está haciendo más aguas porque es más evidente que no se están solucionando las grandes transformaciones, que es un gobierno igual de chueco y mañoso que los anteriores, que tanto critica, y que no tiene proyecto político. Como no tiene proyecto político, hace aguas a cada rato. Es una oda a la improvisación. Pero hay que reconocer que los actores juegan muy bien en esa improvisación, los actores oficiales. Esa es la diferencia entre ser un excelente táctico y un excelente estratega. Es como en el fútbol. ¿Cuáles son los entrenadores que sobresalen? Los buenos tácticos. ¿Qué es el buen táctico? Reconocer administrar el tiempo del juego, reconocer el cambio, la permuta, el cambio de ritmo, o sea, tener esa lectura. Y no solo la lectura, porque usted se puede quedar en lectura, tener la actitud para asumir el riesgo. Y ahí sí hay que darle un 10 al hombre. Tiene una actitud y tiene una actitud y no tiene aversión al riesgo. O sea, si fuera un broker inversionista en acciones, sería de esos tipos que invierten y ganan un montón de plata porque, ¿verdad? Es en un mundo político que más bien se construyó y se convirtió en adverso al riesgo, porque lo capturaron las formas. Entonces, cuando usted es un jugador, y nos pasaba mucho en transnacional, entre ejecutivos sabíamos que yo era famosísimo. ¿Qué hacía yo? Me mandaban a un país, 1 o 2 años, construía el mercado, construía el negocio, pero sáquenlo, porque no voy a administrarlo bien. Yo no administro ni mi carácter, ¿entendés? Porque yo soy un cazador por excelencia, no soy un recolector. Entonces, cuando uno se entiende que es así, uno lleva el partido a ese ritmo de juego, porque uno sabe que los actores no tienen esa aptitud al riesgo, no tienen esa capacidad de jugar en el caos. Y el presidente en eso es muy hábil, no en vano viene de ese mundo
y tuvo éxito en su carrera profesional en ese mundo donde esos códigos son los que privan. Y eso es política. Es que la gente se pierde y cree que la política es el tema de lo público. No, la política es el asunto del poder. Y en el juego del poder el hombre juega bien. Pero cuando ya tenés una oposición que empieza a entrar en el juego, que empieza a dar señales de que puede enfrentar, puede contrarrestar, marchamos, lista gris, vamos a ver qué pasa ahora con esto del CINAR, vamos a ver si van a hacer algo con el tema del Banco Central, retomando tu punto inicial, que me parece una barbaridad. O sea, la OPAT es juego de niños a la par de lo que el Banco Central está pretendiendo. Habría que ver a nivel global si existen casos, ¿verdad? O hay benchmark de bancos centrales del mundo, en una estructura de información donde hasta tu apellido y tu cédula tienen. No entiendo para qué. O sea, usted para hacer análisis de datos no necesita saber la identidad de los sujetos. Ahora, si usted quiere hacer terrorismo con eso para matar al enemigo, sí, es muy valioso. ¿Será que es eso? Y no solo, supongamos que no sea eso, y que el presidente todavía es decente y no se va a meter en esa línea, cosa que dudo, porque ya ha dado antecedentes y señales de que le gusta patear la espinilla. Pero supongamos que es decente, y si el próximo no lo es, y tiene ese mar de información, un banco de datos increíble. Banco de datos para fusilar al enemigo o hacerle lo que llamamos en otros países terrorismo fiscal. Es que la gente tiene que entender, cuando uno ha vivido en regímenes represivos, de terror, en Venezuela, en Guatemala, en Honduras, yo sé lo que es que con una llamada telefónica se cambia una ley, se soluciona un problema, un enemigo va a la cárcel, con una llamada telefónica. La institucionalidad no existe. Son regímenes represivos, estados fallidos, por eso están tomados por el narco. O sea, los que hemos vivido ahí y entendemos cómo funcionan las reglas cuando se pierde esa línea, uno dice, no, si yo soy responsable, soy un actor político, yo hago todo lo posible porque eso no suceda, porque ya he pasado por ahí. Y sé lo que eso significa. Por eso yo con los empresarios siempre tengo mis discusiones, con muchos temas, porque, es fácil quejarse. Es fácil llorar en el muro de los lamentos. Pero hay que tomar acción política. Hay que tomar acción política. Sí. Lo mismo le digo a los jóvenes. Aquí en Costa Rica los jóvenes creen que les corresponde la renovación por ser jóvenes. No. Vaya a pelear el partido a la cancha, como lo hicieron los chilenos. Duraron 10 años, desde que tenían 24 y están en el poder. Que lo estén haciendo bien o mal no es la discusión. Simplemente es no tenerle miedo al tema, no escudarse en eslóganes, no escudarse en frases, ¿verdad? Y en todas estas cuestiones identitarias. Que la política es corrupta. Y que la política es corrupta, y que nos corresponde, y que la renovación, que tienen que salirse fulano, que tiene que salirse sutano, porque ya tiene mucho tiempo. Yo no conozco en ninguna parte del mundo un fulano que tenga el poder y se salga. Jamás. Va a ser todo para retenerlo. Los que venimos golpeando son los que tenemos que ir al partido a jugarlo y ganarlo, 3-0, ojalá. Pero si yo empiezo a pensar que me corresponde porque soy mujer, porque soy joven, porque soy negro, porque soy... eso no funciona así. Hay que ir a luchar por el poder. Entonces también a lo interno de los partidos políticos, a lo interno de la sociedad, hay fuerzas políticas emergentes que tienen que ya ponerse serias. Y decir, si creemos en un país diferente, si creemos en un sistema diferente, luchemos por él. Vamos. Y hay formas de hacerlo, desde articularse políticamente hasta tomándose las calles. Usted escoge el método. Pero eso no está pasando, acá está flat. Entonces un actor que viene con códigos depredadores, pues se posiciona y lo logra. Pero como no tiene proyecto político, está empezando a hacer aguas y está empezando a demostrar muchas falencias. Entonces digamos que estamos en ese momentum que lo sostiene de nuevo esta construcción de que la economía está bien y que entonces el futuro en términos económicos viene bien. Pero si eso no sucede, y en 3 meses la luz está más cara, la gasolina está más cara, la inflación del alimento se mantiene, no encuentro brete, siguen matando gente en mi barrio como moscas, me siguen pateando el trasplante o la operación meses y meses y no pasa nada. Y la educación sigue no es sostenible el discurso. Entonces en eso estamos. Nosotros estamos midiendo una vez al mes, le tenemos bien ya medido el síntoma a las cosas. Y ahorita estamos en la medición 4. Yo te diría que ya en diciembre, que estemos en la medición 6, yo podría hablarte de cuáles pueden ser las tendencias. Pero uno ya con tanto tiempo en esto, uno empieza a ver por dónde va, como decíamos en Chile, por dónde va la micro, ¿verdad? Y es una micro complicada, es una micro de expectativas positivas, pero ya en el fondo la duda,
¿verdad? La espinita de que, mano, esto no va bien, no huele bien. Y entonces, como dice el dicho, tiene pico pato, alas de pato, patas de pato, es pato. Un poco podría pasar eso si no hay un cambio en la dirección. Y ese cambio en la dirección es complicado porque tiene que ver con la construcción de puentes, cosa que parece no es la especialidad del señor presidente. Todo lo contrario, es destruirlos. Por eso las elecciones municipales se han vuelto clave, porque el mismo oficialismo las ha posicionado como un plebiscito. O sea, como una demostración de que si realmente políticamente este proyecto se tomó la agenda o es una cuestión más de grandilocuencia, de show, de simbolismos y en esencia no es nada. Por eso las elecciones de febrero son claves. Si el oficialismo le va bien, que hay que definir qué es ir bien, yo discrepo con la medida de que gané tantas alcaldías o no. Ir bien en un proyecto político es cuánto de la votación total usted logró. Y si es un proyecto que logra en su primer saque entre el 15 y el 20%, es un exitazo. En un partido que se formó hace que 3 meses, 4 meses, la gente ni siquiera sabe. No sabe ni la cuál gente es el dice, nombre. yo voy al partido del presidente. Ahora se llama ¿Entendés? Costa Aquí Rica manda. Avanza, ¿o cómo es? Costa Rica manda, creo, una Manda. cosa así. Entonces lo que ves es una construcción de un proyecto político alrededor de la figura del líder. Ahí sí hay un proyecto. Porque entonces si son exitosas las municipales, quedan encaminados para el 2026 con el candidato que sea, que hoy por hoy sería Luis Amador, el ministro de Obra Pública y Transporte. Y ahí sí, una cosa es ganar el poder con minoría legislativa, sin proyecto político, ahí por rebote, y otra cosa es ya ganarlo de una forma armada, con mayoría legislativa, con objetivos políticos claros, con una sustitución de élites tal cual lo pretenden. Eso estamos hablando de otra historia. Entonces, eso es lo que está en juego a partir de las municipales, ¿verdad? La continuidad, el éxito o no de esto que se está construyendo alrededor de la figura presidencial. Entonces, yo creo que de aquí a febrero no van a cambiar muchas cosas, porque hay una lucha con respecto a un resultado, y ahí la clave va a estar en cuánta gente salga a votar. Si se mantiene el patrón de entre 35 y 40% de gente que vota, se va a mantener más o menos la estructura actual, que es una liberación con la mayoría, luego el PUS y ahí partidos emergentes. Si sale la gente a votar, un 50, 55%, se va a reconfigurar todo el tablero. Porque hoy por hoy lo que ha caracterizado a las municipales es que no vota la gente, porque la gente no tiene una sensibilidad, una conciencia de lo que es del gobierno local, sí, ¿verdad? Por eso es que un partido entonces como Liberación sabe que mueve los 350,000 votos, que es lo que mueven las municipales. Si usted ve las estadísticas y ese es el patrón, sabe que con eso sale jugando. Pero si el mercado crece, que es lo que yo llamo el mundo de la demanda, si esto fuera refrescos, existen partidos apalancados en el sistema de distribución, como los Coca-Cola, ¿verdad? Los camiones, los vendedores, la territorialidad, los enfriadores en el punto de venta. Esos son los partidos, lo que llaman en los partidos la estructura. Entonces usted basa su resultado en el sistema de distribución. Pero si usted no tiene un contrincante que basa su resultado en el estímulo de la demanda, no hay estructura que valga. Porque usted tenga los camiones, tenga el inventario, tenga los vendedores, la demanda de mercado es otra, apaguémonos. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a ver en esa elección municipal. Encantado de recibirte. No, muchas gracias, Jorge. Siempre a la orden, me encanta tu programa, porque aquí uno puede fluir sin problemas. Y no hay censura. No hay censura, ¿verdad? Exactamente, no hay censura. Bueno, encantado de verte. Muchas gracias. Y te espero ahorita, porque las municipales están ahí a la vuelta de la esquina. Ya empieza, prácticamente en 3 semanas se activa la campaña, que es la primera semana de octubre. Y ahí andan ya los diferentes movimientos tratando de consolidar sus candidaturas. Septiembre es la fecha ya límite. Muchos partidos, como típicamente han sido las municipales. Para que se den una idea, el 30% de los votos se concentró en la última municipal en partidos ya sean provinciales, cantonales o más pequeños. Creo que ahí es donde puede pellizcar mucho el partido del presidente. Creo que se va a dar un incremento en la demanda, la gente sí va a salir a votar, porque hay una efervescencia con respecto a esta figura y este proyecto político que es el presidente, y creo que si los partidos tradicionales siguen apalancados en su creencia que la estructura va a hacer la diferencia, están cometiendo un error de estrategia, pero del tamaño de la catedral, y se pueden llevar una desagradable sorpresa.
Encantado de verte. Gracias, Jorge. Muchas gracias. A las órdenes.